Mi gente del norte del Cauca le gusta mucho vivir en esa unión familiar, ser muy amigables con nuestros vecinos. También le gusta mucho lo que es el trabajo en equipo. A mí me parece que lo de mi región es lo mejor, lo máximo. Me siento orgullosa de este norte del Cauca y me parece que es lo más lindo que tiene Colombia. Para mí el norte del Cauca es el paraíso turístico y agroindustrial de Colombia. Nosotros nos tocó el conflicto desde niños, porque cuando nosotros éramos por ahí de unos 5 años, yo recuerdo, por aquí andaba Marulanda, ¿no? Era el que regía esta zona. Acá se presentaron muchas acciones violentas por parte del Sexto Frente de las FARC, principalmente. La situación de Caloto en años anteriores era muy compleja frente al tema del conflicto interno que se vivía en nuestra localidad. El norte del Cauca y más específicamente Caloto, por ser estratégico desde el punto de vista territorial, era un foco de una violencia bastante cruda que se vivió en tiempo atrás. La dificultad para que la comunidad del norte del Cauca subsista en un territorio en conflicto es la incertidumbre que se tenía o se tiene en qué momento hay una incursión guerrillera. En qué momento, si vas pasando por un parque tan bonito como este, nos encontramos con un artefacto o vaya a detonar un artefacto. Delinquían aquí 5 frentes de las FARC, el ELN, y después de los años 90 empezó a entrar el fenómeno del narcotráfico. Ver que nuestros niños dijeran, mamá, ya pasó la guerra, y uno no sabía qué explicarles, porque ni nosotros mismos entendíamos bien qué era lo que estaba pasando. El suroccidente colombiano, los departamentos del Valle del Cauca, el departamento de Cauca, el departamento de Nariño, han sido unas zonas supremamente golpeadas por el conflicto armado. Igualmente, y es un impacto que se ha sentido de una manera muy recurrente en el norte del Cauca. Aquí constantemente, en la noche se escuchaba el tañir de las ametralladoras, las explosiones de los morteros, de los artefactos explosivos improvisados hechos por la guerrilla, lanzados contra el ejército. Ese era el pan de cada día aquí en Caloto. Me impactó mucho fue cuando a un niño y a la mamá le tiraron una granada ahí en el Nilo. Murió el niño y murió el bebecito que estaba en el vientre y la mamá quedó herida. A nosotros nos dijeron, acaban de matar unos soldados. Todos los que estábamos en el despacho de la alcaldía llorábamos, nos abrazábamos. Después, a los 5 minutos, nos dimos cuenta que eran los policías que acababan de salir de la alcaldía y habían compartido con nosotros. Y fue algo duro porque se habían estrechado lazos de amistades entre administración, fuerza pública, donde ya nosotros veníamos interactuando con actividades con ellos. Había protección para la
para el personal que traía esa remesa de dinero. Pero el momento mismo en que llegó el ejército, llegó el helicóptero, llegaron los insurgentes de civil y acribillaron a tiros a 13 miembros de la Policía Nacional. Ese es un hecho trágico que se presentó en el 2011, para comienzos de ese año, justamente aquí en este escenario donde nos encontramos nosotros. Un comandante que una de las bombas le voló el cráneo, verlos destrozados. Fueron cosas que marcaron al caloteño, donde ya nosotros dijimos, no, ya no más, esta guerra no puede seguir. Las fuerzas militares inicialmente pues no tenían o no contaban con ese respaldo, ¿sí?, necesario por parte de la población civil. Cuando uno veía un militar, no acercarnos a ese militar porque sabíamos que nuestra vida corría peligro, que podían llegar de noche a meternos una granada o a levantarnos la casa con una bomba, o si estaríamos por allí, pasaría la moto, iba a darnos bala. Entonces la gente cuando llegaba un militar decía, no, el militar allá. O llegaba a una tienda, no, no hay. Y estaban las cosas, no le vendían al militar. El rechazo se diría en el sentido de cuando empezaban las muertes y no sabíamos si a quién seguía nomás estaba el ejército, por qué se nos morían nuestros comuneros. Entonces uno sentía esa cosa, fueron ellos, fueron los otros grupos armados, o quiénes fue, o sea, no se sabía quién. Entonces en ese sentido sí había rechazo. Entonces para ellos, ¿cuál era la voz? La voz era la guerrilla para ellos, ¿sí? Pero ahora esto está cambiando. ¿Por qué? Porque ya está entrando la educación, porque es que al lado del ejército, de las operaciones, tiene que venir una mano fuerte del Estado. Y cuando ya estas personas van teniendo el conocimiento de que las cosas no son así, de que lo que le estaban diciendo era en un momento mentira, entonces pues ya su pensamiento va cambiando, al tener conocimiento, al tener estudio. Y no ha sido fácil acá en este municipio, porque romper ese hielo que había entre población civil y llegarle allá donde estaban esta gente, no fue fácil. Cuando el Ejército Nacional decide replantear su estrategia militar hacia un campo social y mostrarle que el soldado no es el soldado militar preparado específicamente para defender a los ciudadanos, pero además que en ese, digamos, propósito de defensa también está preparado para ayudarlos comunitariamente. Entonces, claro, la población decide acercarse más al ente militar y entonces decide prestarle todo el apoyo que también se requiere para poder construir territorio, para construir la nación. En los últimos años ya hemos visto como la ayuda que nos han colaborado a través de Fe en Colombia. Sé que en el 2015 empezaron como los acercamientos hacia las comunidades indígenas. Y de ahí pues hay unos resultados que está la vía, que fue los arreglos de la vía. Igual nos trajeron un juego para niños. La creación de la Fuerza de Tarea Apolo fue muy importante porque era la que llevaba el esfuerzo principal en el suroccidente del país y sirvió precisamente para efectuar las diferentes operaciones que han sido exitosas y que precisamente de alguna manera llevaron a las FARC a la mesa de negociación. Todos estos cerros, todo lo que es esta cordillera, tiene muchos, pero muchos soldados que han dejado su sudor, han dejado su sangre, han dejado sus piernas con las minas antipersonales. Todos estos cerros tienen una historia tanto para la población civil
como también para nuestros soldados. Eso es muy duro, diría yo que inexplicable. O sea, uno sin saber por qué tantos muertos, por qué nosotros como colombianos, pues entre nosotros nos matamos, una guerra sin sentido, ¿cierto? La guerra es una enfermedad dentro del corazón de cada ser humano. O sea, uno sin saber por qué tantos muertos. Eso se refleja hacia afuera. Si mi corazón, si mi mente está descoordinada, no se encuentra tranquila por diversas necesidades, por factores sociales, por factores económicos, por factores políticos, se refleja en mí hacia afuera, con mi familia, con la sociedad. Entonces nosotros hemos encontrado un espacio, un momento de análisis, de reflexión, desde el punto de vista de, como nosotros decimos, desarmar nuestros corazones, desarmar nuestras mentes. El trapecista, segundo payaso, tercero meteríamos la rola, otro suspenso, ¿sí? Para que ahí, tercero mago, ahí tenemos el mago. Dentro del Plan Victoria hay una segunda línea de acción que es supremamente importante y es precisamente la acción integral, que es el trabajo, considero yo, y el futuro de nuestro ejército para llegar a todas las comunidades, a toda la población en general. Esta acción integral empieza a generar procesos exitosos y el mejor ejemplo de la acción integral efectiva es el programa Fe en Colombia, precisamente.
el ejército logra entender que las dinámicas no son netamente militares, entiende las dinámicas del conflicto y fortalece la acción integral, fortalece el factor social. Fe en Colombia para nosotros, yo personalmente puedo decirlo, desde aquí de Caloto he visto cómo empezó a surgir, cómo ha apoyado a la gente, cómo se ha ido expandiendo, cuáles son sus expectativas. Hoy nuestros productores, que muchas veces decían no tenemos cómo sacar nuestro producto al mercado, lo están sacando porque Fe en Colombia llegó con toda la maquinaria, tanto de Batallón de Ingenieros CODASI, Gobernación, empresa privada, y adecuó esos caminos de herradura o trochas y hoy son carreteras por donde sacan su mercadeo. Esos niños que tenían que caminar 3 horas para ir a estudiar a una vereda, hoy ya no lo hacen porque llegó construyendo escuelas. Tenemos 250 familias disfrutando de una seguridad alimentaria con Capital Semilla para la Paz. En estos momentos, excelente. Me parece que eso es como el trabajo que se debería de hacer, ¿no? Porque no solamente es el estar metidos en la parte con el arma, ¿no? Es más cómo nos integremos como una sola familia. Llegar a una región que ha tenido tantas huellas de dolor y donde han existido tantos y tantos problemas ligados con la violencia, encontrar que hay una intervención social, que hay un apoyo a los proyectos de las comunidades, que hay un apoyo a proyectos campesinos, a proyectos indígenas, a proyectos de afrocolombianos. Creo que es de las cosas más bonitas y de las experiencias que vale la pena, sobre las que vale la pena hacer historia. Hoy por hoy podemos hablar en el suroccidente del país de más de 450.000 familias beneficiadas de este proceso. Me ha llamado la atención es que son ustedes, es el ejército, es Fe en Colombia, el que nos llama, el que nos dice, el que dice vamos, hagamos y todo eso. Esto que está haciendo el Ejército Nacional hoy es una innovación. Cumple su misión constitucional de la seguridad, lo acompaña de un factor muy importante que es el factor social y comunitario y que no se ha visto en ningún otro ejército en América Latina. Y es quitarle a los violentos su argumento y es empezarles a acercar a las comunidades y que la gente empiece a ver estos proyectos como algo muy útil para el futuro de una sociedad y para el futuro de una región. Yo veo un ejército fortalecido. No podemos lógicamente descuidar los fenómenos de criminalidad, pero sí un ejército que está más cerca de la población, que está apoyándolo en las diferentes situaciones que se puedan presentar. ¿Qué quisiéramos ver? Un ejército donde se esté trabajando socialmente, donde se lleven campañas de salud, brigadas de salud a nuestras comunidades, pero no una sola ocasión, sino que se institucionalice. Pues nosotros estamos para la población civil y nos debemos a ellos, nos debemos a los ciudadanos de aquí al norte del Cauca y de todo el país. Confiaron en que el ejército no es una entidad que venga a hacer daño, que el ejército no es solamente para el conflicto armado, que el ejército es para llevar seguridad de vida y bienestar social a cada una de esas comunidades vulnerables, aún en el rincón más lejano de nuestras cordilleras. Un ejército que está en las vías protegiendo a la gente, que está en las montañas velando por la integridad de la gente, que está en infraestructura protegiendo los activos estratégicos de nuestro país, que está haciendo proyectos productivos, que está formulando proyectos a las comunidades, que está haciendo gestión comunitaria, que está difundiendo oferta estatal. Somos un ejército multimisión porque estamos preparándonos en muchísimas misiones a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y le pido a mi Señor que pare ya la guerra, el sufrimiento y el dolor, que estoy cansado de vivir en un mundo de matanza, donde se muere el padre y niños van sin esperanza, de ver que ya no hay plata casi ni para comer y que su madre solita no los puede mantener. Pido la paz para esta guerra,
Pido espacio para el amor, pido sonrisas para mi tierra que vive llena de dolor. Pido la paz para esta guerra, yo pido espacio para el amor, pido sonrisas para mi tierra que vive llena de dolor. Oh. Hay días en que la gente no sabe cómo vivir, no salen de sus casas por tener miedo a morir. Dos cosas que te acompañan cuando alguien se va, solo es el sufrimiento y los dolores, nada más. El tiempo viene y se va y transforma el presente y aumenta la violencia y cada vez muere más gente. La vida de un humano casi ya no vale nada. Aquel que se descuida siente un boom y se acaba. ¿Y qué pasó? Dicen algunos porque se murió, ¿qué pasó? Tal vez que hizo, quien lo confundió, ¿qué pasará? Porque acaban así muchos caminos, porque mi Dios cambia nuestro destino. ¿Y qué pasó? Dicen algunos porque se murió, ¿qué pasó? Tal vez que hizo, quien lo confundió, ¿qué pasará? Porque acaban así muchos caminos, porque mi Dios cambia nuestro destino. Pido la paz para esta guerra.